El llamado siglo de la humillación china se refiere a un periodo histórico que va de 1839 hasta 1949, cuando ese país fue derrotado y sometido por potencias extranjeras. Recordemos que a principios del siglo XIX, China ya era una potencia, pero estaba prácticamente cerrada al comercio internacional. En ese entonces, el Reino Unido tenía un reconocido poderío marítimo e importaba miles de productos desde China, entre ellos porcelanas, té y seda. Pero también tenía la intención de vender algunos de sus productos al gigante asiático para así equilibrar la balanza comercial. Sin embargo, esa idea no era apoyada por el emperador chino. Entonces los británicos decidieron entrar al negocio de la planta dormidera, de la que se extrae el opio, una droga que fumada produce un potente efecto narcótico y que se cultivaba en la India. Y paulatinamente fueron introduciendo este producto en territorio chino a través de los pocos puertos que estaban abiertos a los extranjeros. Y ahí empezaron los choques. China prohibió el consumo del opio, pero la adicción aumentaba entre su población, así como las ventas que tenían los británicos. Y ahí empezó la primera guerra del opio, que llevó a que las autoridades chinas confiscaran el extracto de la dormidera que venía desde el Reino Unido. Esto causó una guerra entre navíos británicos y chinos y terminó con el triunfo del Reino Unido. En 1842, Londres le impuso a China el pago de grandes sumas de dinero y la obligó a abrirse al comercio y a cederle además la isla de Hong Kong. Ya en 1856 se desató la Segunda Guerra del Opio entre China y el Reino Unido, a la que se unió Francia, y terminó en otro fracaso para China, con un trágico final en el que las tropas anglo-francesas saquearon y quemaron el antiguo Palacio de Verano de Beijing, considerado el más hermoso de ese país. Pero la derrota más humillante para China fue en 1895, cuando el país se enfrentó a Japón por el control de Corea. Al final, los japoneses ganaron y obligaron a China a cederle la isla de Taiwán. Y ese mal momento de China fue aprovechado por varias potencias occidentales para instaurar una organización semicolonial que les daba grandes privilegios comerciales en algunos territorios de ese país. Y fue en ese momento cuando se expandió la xenofobia entre la población china. Ya en 1900 estalló la llamada Rebelión de los Boxers. Se trató de un movimiento popular que atacaba a occidentales y a chinos cristianos. Eso llevó a que Austria-Hungría, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos formaran una alianza militar y se tomaran Pekín ese mismo año. La suma de estos hechos llevó a que China se caracterizara por una gran inestabilidad política y social en las primeras décadas del siglo XX. Y en 1912 la dinastía imperial Qing fue obligada a abandonar el poder y ahí se estableció la república. Ciudades como Shanghái recibieron una fuerte influencia europea en las costumbres sociales, la moda y la arquitectura. Pero a finales de la década de 1930 comenzó el periodo más desgarrador para China. Japón, que llevaba años aumentando su poder en ese país, ocupó militarmente las ciudades más importantes, incluida Nanjing, que era la capital. Y en la toma de esa ciudad se dio una de las peores masacres de Asia, que dejó millones de muertos. Hasta que en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue derrotado. Y con eso se puso punto final al siglo de la humillación china. Aunque el Partido Comunista Chino afirma que ese cierre se dio fue en 1949, cuando Mao Zedong llegó al poder y proclamó la República Popular China, prometiendo liberar a China del dominio extranjero. Lo cierto es que el concepto de China como víctima ha estado en la psique nacional desde antes de que se formara el Partido Comunista Chino.